pensamos en todo este tema de podología y herrería, no se nos puede olvidar jamás que la boca a nivel biomecánico se considera la quinta pata. Y para el buen manejo, el buen entrenamiento de los caballos a nivel de boca, hay unas observaciones importantes que César Estrada nos va a compartir. Dentro de esas consideraciones, César, que tenemos que tener en cuenta para un buen manejo de la boca, y no hablemos solo en bocadura, porque sabemos que todo lo que es bozal y embocadura interfieren de forma similar al momento de pensar en el buen entrenamiento de los caballos. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que vos recomendás o qué es lo que más te gusta cuando trabajas los caballos? Bueno, para trabajar los caballos en la finca, lo más recomendable es un jaquimor o algo, o un patafreno, como llamamos aquí, que no lleve nada en la boca, y no cadena en el bozal y cadenilla en la barbada, para que el caballo vaya cómodo, pueda tomar agua en el camino, en fin, y no tenga el hierro en la boca, que puede haber algún accidente cuando uno se baja o deja el caballo quieto en el potrero. Y dentro de ese inicio de los caballos muchas veces de trabajo, que es como lo más frecuente, el uso de esas herramientas pesadas, pero como siempre está la disculpa de que la pesada es la mano y no la herramienta. ¿Vos qué opinás? Pues yo pienso que si en el proceso de arrendamiento de los caballos se usan herramientas duras, no vamos a poder usar esta herramienta, que es muy buena en el trabajo diario, porque se acostumbran a jalar con una herramienta dura. Ya esto es muy suave para un caballo y no tendrían cómo manejarlo. Es algo así como que si se excede el umbral con una herramienta pesada, después a la mano suave y a la herramienta suave no van a responder bien al comando. Exactamente. Ajá, hay más perfecto. probabilidades de que le haga más fuerza a cualquier embocadura. Y es que ese es un tema fundamental. Tendemos a hacer todo en caballos por fuerza y realmente no es el tema central, ¿cierto, No es César? el tema central. Hay que aprender un poquito de ayudas para que el caballo le quede más fácil entendernos. La embocadura o el patafreno, lo que usemos en la cabeza, es simplemente para enviar la orden y no hacerle fuerza. Eso no es. Cuando revisamos la parte teórica, que obviamente debe anteceder a la práctica, encontramos una información que creo yo que se diluye en la gente, y es que lo que hagamos con la rienda, es decir, lo que hacemos con las manos, es una ayuda que debe participar en un 2% del arreglo final e incluso de la monta normal de los caballos. ¿Qué opinas vos de eso, César? Eso es así, la literatura siempre dice que debe ser de la boca un 2% máximo. El resto es de ayudas con pierna, voz, cuerpo, un sinfín de ayudas que tenemos que aprenderlas, y el caballo las entiende perfectamente. Sería muy inadecuado decir que tendemos a ser más anti-equitación, que somos más bien de imponernos y no tenemos el método finalmente para realmente enseñarle al caballo. Sí, claro. Nosotros oímos todos los días que la recompensa para el caballo es quitar la presión, pero si vemos a una persona flexionando un caballo, no entendemos por qué tiene que ser una presión constante. Pero si le hacemos la seña al caballo que nos entrega la cabeza, ya le está entendiendo, y ya no es sino en cada vez que él nos da una pulgadita siquiera, ya entiende y le aflojamos en cada pulgada. No tenemos que hacer una fuerza constante hasta que nos llegue al... Eso que vos decís es tan valioso porque es presión-cesión, que es otro concepto fundamental de la equitación. Incluso en podología, para levantar un miembro, no es venir y arrancar el miembro del suelo. Uno con gentileza acostumbra al caballo, incluso el solo contacto o incluso con la voz, a que entreguen la mano. Y más importante también, recordar que no debemos soltar el miembro a que golpee el suelo. Necesitamos con amabilidad relajarlo en el contacto y generar una situación amable para el caballo. Entonces, cuando hay claridad en pequeños detalles, vamos edificando ese caballo que queremos. Correcto, así es, de ese tamaño es. Cuando hablamos de esta cantidad de puntos, de conceptos, de parámetros, como los quieran llamar, ¿hay diferenciación entre razas y disciplinas ecuestres o estos son parámetros universales, César? Esos son universales, porque si vamos a la literatura, cualquier caballo debe ser igual y cede a las mismas ayudas. Entonces no veo por qué. Lo único que se pide es que sea sin violencia. Ese mito que hay, César, de que es que, por ejemplo, al caballo cuando no hace un ejercicio bien debemos de pronto aumentar la repetición o no darle comida, dicen algunos, o no bañarlo.
Eso realmente habla muy poquito de conocimiento de equitación o de métodos de entrenamiento, ¿correcto? Sí, es absurdo que un caballo, porque no hizo las cosas bien, lo vayan a castigar o no lo vayan a recompensar porque no le entendió. El que se debe cuestionar es el adiestrador, porque siempre es culpa de nosotros. Ellos están siempre prestos a colaborarnos. Si no hicieron las cosas bien fue porque no nos lo entendieron. Entonces nosotros somos los que tenemos que entender o qué dificultad tiene el caballo, porque el caballo no nos va a dar la cabeza con la misma facilidad para un lado que para el otro. Ellos tienen también sus dificultades. Entonces cuando tienen algún problema de estos, tenemos que pensar en como a un niño que no escribe con la mano izquierda, si lo hacemos escribir una plana completa con la mano izquierda, le va a coger odio al trabajo. Lo mismo un caballo, si le da dificultad de entregarnos la cabeza para el izquierdo, vamos a hacerle de a poquito. Un día le pedimos 1 o 2 veces y poco a poco va aumentando. Cuando ya esté el caballo diestro para entregarnos la cabeza, ya más adelante sí tenemos que hacerle trabajo igual para un lado para el otro. Pero mientras tanto hay que ir enseñando de a poco. Esa evolución en el proceso de doma y el mantener un caballo adecuadamente entrenado requiere fundamentalmente de qué herramientas, qué es lo que necesita pues un individuo para poder trabajar. Porque se llega a un punto donde hay como una aura, como una atmósfera extraña, que se habla de que es que ciertas personas tienen el don. Realmente, ¿qué consideras vos que es el tema? ¿Cuál es la herramienta y cuál debe ser como la actitud alrededor de los caballos? Mire, la herramienta es muy variada. Uno ve muchos adiestradores de cuarto de milla y con un simple bozal adiestran el caballo hasta muy adelante. Otros con bozales de cuero muy suaves. En fin, la herramienta no importa la que sea, siempre y cuando sea amigable y sea suave, que no vaya a maltratar ni en el bozal ni en la boca. Eso hablando en la boca, pero vos hablas mucho de la paciencia. Esa es la principal herramienta, sí señor, esa es la que necesitamos, correcto. Y alguna vez en una entrevista con don Oscar de la tribu de Doma India, de la Doma Scarpati, hablábamos de la Doma India en detalle y él decía que puede saber mucho la persona, pero hay un tema que es destructor de caballos. Y es que si no hay buenas personas alrededor de los caballos, nunca tendremos buenos caballos. Y ojo, no hablamos de nivel educativo de la persona, hablamos de esencia de ser humano para obtener buenos resultados en caballos. Mientras estábamos aquí conversando, que estabas montado en la yegua, noté que te bajaste por el lado derecho. Ese es un tema que es controversial, pero realmente con argumentos muy pobres, que todo tiene que hacerse por el lado izquierdo en cuanto a subirse y bajarse. ¿Vos qué concepto tenés alrededor del tema? Sí, lastimosamente es una costumbre muy arraigada y va en contra del caballo, porque el caballo debemos trabajarlo por los dos lados, igual como ya lo dijimos, y es lo mismo de subirse o bajarse del caballo, porque si el caballo no lo enseñamos por el lado derecho, en algunas oportunidades me tocó un accidente de una amiga que se fue a bajar de un caballo y el caballo se asustó y le echó mano de la bota y la acabó de tumbar. Entonces, además, si en una cabalgata va uno por el lado del precipicio, se va a bajar, puede correr peligro, entonces tiene que bajarse por el derecho. Entonces, además, cuando los caballos de trabajo, de subírsele tanto por el izquierdo y bajársele por el izquierdo, hay caballos con el lomo de ese lado un poquito hendido. Las sillas, de tanto bajarse por el lado izquierdo, el basto se aplasta, el del lado izquierdo, y el del lado derecho está más redondo. Entonces le estamos cambiando el peso, le estamos cambiando el punto del peso del caballo, le estamos aplicando más peso para un lado que el otro. Entonces, por salud del caballo y por salud del jinete, yo recomiendo hacerlo mitad y mitad, unas veces por el derecho y otras veces por el izquierdo. Sí, uno no entiende realmente porque a todo momento hablamos de simetría, de trabajar el lado derecho y el lado izquierdo del caballo. Hay gente que dice incluso que prácticamente pensemos como que tenemos dos caballos diferentes. Lo que aprende por un lado debe aplicarse por el otro lado, y el tema de subirse y bajarse del caballo debe ser también de forma alterna por el lado derecho y por el lado izquierdo. Llega al punto incluso, César, que muchos dicen que es que no sabe uno de caballos cuando se monta por el lado derecho.
El único argumento que esgrimen los que reclaman por qué lo hace uno por el derecho es que porque la costumbre o los guerreros tenían que subirse por el izquierdo. Era lógico porque la espada la tenían que llevar al lado izquierdo. Les quedaba muy cómodo montarse por el derecho. Pero ya no estamos en guerra, ya no usamos espadas, aún el mayordomo lleva el machete colgado de la silla. Qué bueno eso que tocas, porque basados en temas simplemente de tradición, tratamos de justificar lo que sabemos que no es correcto. De manera que la invitación es solo a reflexionar. Aquí no queremos imponer un concepto, queremos simplemente mostrar una forma distinta de pensar que ojalá termine invitando a cambios por el bienestar del caballo.